Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Bueno, qué bueno volverlos a ver. El lunes estábamos resolviendo el caso que habíamos planteado sobre el tema de las decisiones en las finanzas personales. El caso como tal era la inversión en un establecimiento de comida, ¿verdad? Con un capital de 100,000 quetzales, hacer una proyección a 6 meses plazo con 2 empleados, saber si llegamos o no al punto de equilibrio y lo más importante de todo, el poder tomar decisiones de tipo financiero. Para eso, alguien nos presentó una venta de hamburguesas, nos presentaron también una venta de, creo que Amelia González de comida, en donde íbamos a hacer un pool con todos, ¿verdad? Casi que los 100,000 de todos los de la clase. Y una venta de tacos. Entonces, posterior a eso, comenzamos a ver el tema, bueno, lo vimos muy someramente. El tema 2 que les comentaba, que era aquel gran folleto que al final ya no vamos a leer, sobre la historia de las finanzas públicas, del derecho financiero. Y les había comentado que por favor, para hoy, tuvieran con ustedes la ley monetaria, que leyeran el folleto esto, ¿verdad? Y que íbamos entonces a comenzar la siguiente presentación, la ley monetaria, y vamos a comenzar también a ver, hay un folleto del Ministerio de Finanzas, que creo yo que era el que correspondía. Posterior al del Ministerio de Finanzas, tenemos un folleto relativo a los principios del derecho financiero. Entonces, hoy vamos a ver la presentación para comenzar a ver los elementos del derecho financiero, la naturaleza jurídica del derecho financiero como tal, posterior a haber visto la historia, la hoja de trabajo sobre la ley monetaria y vamos a comenzar a ver el folleto del Ministerio de Finanzas y los principios del derecho financiero. Entonces, esa va a ser nuestra clase de hoy. Les voy a, por favor, a solicitar si pueden conectar sus cámaras, se los voy a agradecer muchísimo y así ya podemos comenzar de manera, pues, al 100, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver qué es esto de el derecho financiero como tal, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta en la primera clase que yo les había presentado el programa del curso. Les voy a molestar también si pueden apagar sus micrófonos, por favor, y a los que no tengan puesta su cámara, con excepción de 3 personas que ya tengo anotadas, los voy a comenzar a sacar. Entonces, les voy a agradecer que conecten la cámara. Entonces, les había comentado en la primera clase que en el programa del derecho financiero como tal, yo siempre he dicho que el derecho financiero tal como ustedes lo ven en esa imagen es un mundo, ¿verdad? Y que el derecho financiero dentro de sí mismo, dentro de ese mundo, pues tiene varios elementos. Pero realmente, ¿cuáles son esos elementos del derecho financiero? Una definición completa, porque yo les mencionaba, si bien es cierto, en los folletos nosotros podemos tener diferentes definiciones. Yo lo que deseo es que cada uno de ustedes comprenda el concepto para que puedan dar una definición completa con todos los elementos, ¿verdad? Con los elementos indispensables al momento del examen. O sea, no deseo que ustedes pues si ya lo quieren hacer, está bien, ¿verdad? Hay personas que estudian de memoria y les va muy bien así. Ya si ustedes me quieren poner Héctor Villegas en su libro, yo qué sé, ¿verdad?
menciona que el derecho financiero es tal cosa y se quieren inspirar y lo quieren casi que poner literal, pues está bien. Pero creería yo que es adecuado que ustedes se comiencen a acostumbrar a hacer una integración de los elementos de una definición para que en el momento que tengan el privado, si ustedes no se recuerdan de la definición que estudiaron, porque así nos pasa, ¿verdad? Ustedes, dentro de tanto contenido que hay que estudiar para el privado, en algunas ocasiones o la mayoría de personas ingresan a los privados y primero van a la fase privada, ¿verdad? La mayoría se tira primero a la fase privada. Entonces, cuando estamos en la fase privada, que contiene el derecho corporativo, bueno, derecho mercantil, el derecho notarial y el derecho civil, se van a dar cuenta que nuestro Código Civil, o sea, sustantivo, no el procesal como tal, tiene 2.180 artículos, 85. Entonces, si nosotros pretendemos, ¿verdad?, aprendernos de memoria los artículos, simplemente no. Pero cuando nosotros estudiamos en una academia de preparación de privados, nos enseñan que, claro está, hay artículos más importantes que otros y se va depurando la información. Aunque se depure la información, ¿verdad?, siempre sigue siendo un montón de información, porque no solo tenemos la ley concreta en la materia, hablamos en temas de derecho civil, nuestro Código Civil y nuestro Código Civil, sino que también tenemos leyes conexas, leyes accesorias a esta materia, y así es con cada una de las materias del privado. Entonces, al momento de que uno está en el privado, ahí sí no hay posibilidad, pongámoslo así, de que en determinado momento nosotros, actualmente que tenemos la facilidad de poder estar en una clase a distancia y que los exámenes pues igualmente son de manera virtual, no me dejarán mentir, yo no estuve en sus zapatos, ¿verdad? Pero no me dejarán mentir que uno fácilmente se puede whatsappear con sus amigos y mirar cuál es la respuesta a uno, o puede buscarlo en Google y demás. O sea, la educación se ha tornado un poco mediocre, considero yo, como catedrática, en el sentido de que si realmente no somos conscientes y autodidactas, salimos a la calle sin saber nada. Y esto no les digo yo que cuando se recibía todavía presencial, salíamos, y les soy muy sincera y con la mano en el corazón, yo no sabía ni hacer una legalización, ustedes. Cuando salía hasta me temblaba la mano para firmar una legalización, porque yo, ay Dios, y habré puesto bien, y habré consignado bien los datos, y, ¿verdad? Sale uno con muchas dudas cuando no tiene la bendición de tener una práctica previa. Entonces, prefiero que ustedes, si pueden, pues llevan a copiar de Google la definición. Igual mis exámenes nunca son tanto de poner definiciones y eso, porque ya sé lo que se hace, ¿verdad? Fui estudiante, entonces trato de que mis alumnos pues tengan un poquito más de criterio. Pero si en determinado momento pues lo van a poner de Google, pues denle, ¿qué le puedo hacer? Pero yo les rogaría que traten, por favor, de comprender el concepto, de comprender la materia para poder tener un poquito más de análisis sobre cada uno de los temas que estamos viendo. Y en un futuro, si alguien les pregunta sobre alguno de estos temas, pues ustedes tengan propiedad para poder hablar la materia, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestro derecho financiero, nosotros tenemos un contenido del derecho financiero como tal. Este contenido, ustedes, si desentrañan el programa que nos brindaron del curso, se van a dar cuenta que tiene muchísima relación con el contenido que les estoy brindando. ¿Por qué? Porque yo les mencionaba que dentro de nuestro derecho financiero, nosotros tenemos diferentes ramas o definiciones. Y yo siempre he considerado, y ustedes lo van a ver en un momento, que el derecho financiero tiene también elementos. Entonces, dentro del contenido están los ingresos públicos, ¿verdad? Yo les había mencionado, igual más adelante en la definición correspondiente, en la presentación correspondiente lo van a ver, que ingreso es igual a recursos. Los recursos que yo tengo con los que cuenta el Estado como tal son los ingresos que tengo. Entonces, esos ingresos son todas aquellas cantidades en dinero percibidas por un ente público cuya finalidad principal, aunque no la única, es financiar
el gasto público. El gasto público es igual, ¿verdad?, a ingresos. Un gasto, se recuerdan que nosotros habíamos visto, y por eso tan importante ver el tema inicial de las finanzas en general, porque nosotros habíamos visto esta palabra que se denomina activos, pasivos, ¿verdad? Y entonces nosotros podíamos saber que con los activos nosotros contábamos, si lo quieren ver así, ¿verdad?, que eran esos bienes o derechos que nosotros poseemos, pero en temas estatales pues es los recursos o el dinero que el Estado tenga para poder satisfacer las necesidades. Entonces, a esto se le llama, a esos ingresos, ¿verdad?, de manera económica se le llama ingreso. Ahora bien, pregunto, abro a discusión, ¿verdad?, ¿cuáles son las entidades? Ojo acá, ¿verdad?, porque sabemos, y lo vamos a ver, que los ingresos se dividen en ingresos ordinarios y extraordinarios, ¿sí? Y hay, de hecho, un escalafón, una lista de a qué considera el Ministerio de Finanzas Públicas, que es una lista bastante amplia, ingresos ordinarios y extraordinarios, ¿verdad? Entonces, ingreso es todo aquel recurso, pensemos ya no en las finanzas empresariales ni en las finanzas personales, sino ya trasladémonos a las finanzas estatales, ¿verdad? Veamos al Estado como un todo. Recordemos que el Estado está compuesto por diferentes entes, ¿verdad? Tenemos, ¿qué organismos tenemos del Estado? ¿Cómo está dividido? Por la Excelente. Ahora bien, dentro de nuestro ejecutivo, abro otra vez el micrófono. ¿Qué entes tenemos? Los ministerios. Los ministerios, ajá. ¿Qué más? Las secretarías. Las secretarías. Ahora, vámonos a los ministerios, si lo quieren ver así, porque nosotros constantemente en el desarrollo de nuestra profesión estamos en contacto con los ministerios. Agarren el que ustedes quieran. Vámonos a los ministerios. ¿Algún ingreso que nosotros, ya sea como notarios, como particulares, como usuarios, debamos de pagar por algún concepto a algún ministerio o alguna dependencia de alguno de los ministerios que me puedan dar el ejemplo? Buenas tardes, ¿podría ser la matrícula anual de la USAC? No sé si ahí va inmerso el ministerio. No, la USAC es un ente autónomo, sin embargo, esos son recursos propios, aún siendo un ente autónomo, es un ente estatal como tal. Está dentro de la estructura del Estado, no dentro de ninguno de los organismos, sino dentro de las entidades autónomas, pero sí, es un recurso, si lo queremos ver así, propio, ¿verdad? El tema de las inscripciones o de las mensualidades. ¿Alguien más que tenga algún ejemplo? A ver. Al momento de recibir una herencia hay que pagar el impuesto de herencia, de donaciones al Ministerio de Finanzas. El impuesto de herencias, legados y donaciones, exacto. Este impuesto entra a las arcas estatales. O sea, sí, es como que el Estado tuviera un gran bolsón y entra entonces al bolsón general, ¿verdad? Para poder ser después dividido en el presupuesto, ¿verdad? Ustedes que ya vieron el tema y que seguramente lo conocen un poquito más y se habla un poquito más sobre el tema. El registro mercantil. ¿Qué pagamos nosotros en el registro mercantil? La inscripción de las empresas individuales o colectivas. ¿Ok? Excelente. Tenemos el arancel de inscripción. Asimismo, cuando nosotros ya nos salen las patentes, hay que costear timbres, ¿verdad? Tenemos los gastos de libros contables, los gastos de libros mercantiles, los edictos, y todos estos son ingresos propios. ¿Qué sucede? Ustedes se recuerdan, bueno,
nosotros debemos de pagar un boleto de ornato. ¿Se recuerdan que eso se paga a inicio de año? Debemos de pagar un impuesto de circulación de vehículos. ¿Sí? Entonces, ojo acá, ¿por qué les hago relación a esto? Porque realmente dentro del Estado, cuando nosotros nos ponemos a pensar organismo ejecutivo, legislativo, judicial, ¿verdad? En el judicial ejemplo, cuando nosotros presentamos algún amparo y nos lo decretan sin lugar, nosotros debemos de pagar una tarifa de 1,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, cada uno de los organismos, de las entidades del Estado como tal, tienen no solo ingresos propios, sino ingresos que entran a las arcas generales del Estado. Y de eso están compuestos, y todos esos ingresos, ¿verdad? Se les denomina recursos, porque es el dinero con el que yo cuento para el ejercicio fiscal como tal, ¿verdad? Primero, percibo, ejemplo, es como cuando ustedes trabajan. Primero, trabajo y a final de mes o quincenalmente recibo un salario, un sueldo, ¿sí? Esos son mis recursos. Posterior a eso, a que yo ya sé que tengo el dinero, yo ya tomo decisiones financieras de, bueno, los egresos, o sea, los pagos que tengo que hacer, o pagar tarjeta de crédito, o pagar casa, pagar gasolina, o si voy a invertir, ¿verdad? Pero ya puedo entonces destinar esos recursos, esos ingresos como tal, para algo. Igualmente es el Estado. Ahora, ¿cuáles son estas características realmente que deben de contener los ingresos? Los ingresos siempre deben de ser una suma de dinero, percibida, como estamos hablando del derecho financiero, o sea, es un área eminentemente pública, percibida por un ente público, ¿verdad? Que tienen un carácter instrumental, o sea, un objetivo claro, que es financiar el gasto público. Y la finalidad es satisfacer las necesidades públicas o las necesidades de la población como tal. Posterior a esto, dentro del contenido del derecho financiero, tenemos la gestión de los recursos. La manera en que yo, número uno, yo obtengo los recursos. Número dos, yo planifico hacia dónde voy a destinar esos recursos. ¿Para qué fines voy a destinar esos recursos? Que esa es la gestión de los recursos, la planificación que se le da a los mismos, ¿verdad? Y por último, cuando yo ya planifiqué en qué voy a gastar, entonces yo tengo algo fundamental que se llama el gasto, ¿sí? Dentro del gasto público están los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento, los gastos destinados a satisfacer el servicio de la deuda, tanto interna como externa, ¿verdad? Ya sea intereses o amortizaciones a capital. Ahora, dentro de lo que ustedes conocen del Estado, pueden agarrar cualquier entidad pública. ¿Qué gastos tiene el Estado? Salarios. Salarios, ese es el mayor gasto, de hecho. De infraestructura. Infraestructura. Claro. Perdón, no sé quién habló, pero no, al último ya no lo escuchamos bien. ¿O que va a hospitales? Hospitales, ajá. Subsidio, licenciada. Educación. Subsidios, educación. Se dieron cuenta que salió un subsidio para la tarifa eléctrica no hace mucho en el diario oficial, ¿verdad? De hecho, ahí en el diario, carreteras, exactamente, que es infraestructura, arrendamientos, ¿verdad? Hay algunas entidades públicas. La deuda pública. La deuda pública, hay unas entidades públicas que los edificios, las oficinas no son propios, entonces invierten en el pago de arrendamientos como tal, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Educación. Educación, bueno. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, pues existen muchas cosas en las que el Estado invierte, así como muchos fondos que el Estado percibe, ¿verdad? Si bien desde un punto de vista lógico, la actividad financiera puede dividirse en estos tres momentos, que es ingresos, que yo les presentaba anteriormente, gestión de recursos y egresos.
desde el punto estrictamente jurídico, la gestión, o sea, que fue la segunda actividad que nosotros vimos, abarca tanto las operaciones encaminadas a la obtención de los recursos como las que se dirigen a la transformación de los recursos obtenidos para hacer servicios públicos como tal. Pero bueno, lo que yo les mencionaba de la definición de derecho financiero. Normalmente lo que trato es darles una definición sumamente amplia para que ustedes la puedan descomponer o desentrañar y analizar. Y una definición más pequeña, y ustedes se van a dar cuenta que también contiene todos los elementos básicos que debe de tener la definición amplia, ¿verdad? No por ser amplia es mejor, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta por qué. Para Plugiese, el derecho financiero es la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático del conjunto de las normas que reglamentan la recaudación, la gestión y la derogación de los medios económicos que necesita el Estado y los entes públicos para el desarrollo de sus actividades, y el estudio de las relaciones jurídicas entre los poderes y los órganos del Estado, entre los ciudadanos y el Estado, entre los mismos ciudadanos, que derivan de la aplicación de estas normas. Y la segunda definición, para Palau Taboada, el derecho financiero es norma en públicos, así que las relaciones jurídicas la misma tiene lugar. Vean las dos definiciones, ¿sí? Véanlas bien, analícenlas bien, díganme por qué la segunda contiene todo lo que tiene la primera. ¿Por qué? Porque en la segunda ya incluye al Estado y se entiende que todo lo que abarca, ¿verdad? Y en la primera lo define poco a poco. Pero, ¿qué es eso de todo lo que abarca? Que en la primera lo definimos poco a poco. Licenciada, lo resume en la actividad financiera. ¿Por qué? Porque la actividad financiera también abarca la gestión de los recursos y su recaudación. Entonces, la actividad financiera del Estado, yo no sé si ya lograron leer el folleto que les di sobre actividad financiera del Estado, que tienen ya un folleto sobre el tema. La actividad financiera del Estado tiene 3 funciones o 3 actividades dentro de ella: ingresos, egresos y gestión de recursos. Dan cuenta, en la segunda línea de la definición grande, por así decirlo, se menciona. Es el conjunto de normas que reglamentan, ¿qué cosa? La actividad financiera del Estado. ¿Por qué? Porque es la recaudación, la gestión y la derogación. O sea, pone un símil, ¿verdad? De egresos, que es derogación, ¿verdad? Entonces, por eso dice normas que regulan la actividad financiera del Estado. Y si ustedes saben qué es la actividad financiera del Estado o qué contiene, sabrían que contiene estos 3 elementos como tal, ¿verdad? Entonces, entre el Estado y los demás entes públicos, así como las relaciones jurídicas a que la misma da lugar. Interesante. ¿Por qué las relaciones jurídicas a que la misma da lugar? Si se dan cuenta, en la definición grande, se nos hacen de 3 relaciones jurídicas a la que ella da lugar. ¿Y cuáles son? Entre los poderes y los órganos del Estado, entre los ciudadanos y el Estado, y entre los propios ciudadanos. Entonces, la segunda definición, aún siendo pequeña, contiene todos los elementos de la definición grande que nos menciona ya de manera particular, ¿verdad? O de manera más amplia, el tema del derecho financiero. Entonces, por eso es que necesito que la analicen para que en determinado momento no se la aprendan de memoria, sino que solo sepan los elementos y ya con todos los elementos ustedes van a poder tener una definición correcta.
¿Cuáles son los conceptos que se relacionan con nuestro derecho financiero? Hay una teoría financiera, ¿verdad?, que es ese conjunto de postulados científicos que estructuran el conocimiento del derecho financiero. Hay una organización financiera del Estado, así como hay organismos del Estado, hay una organización financiera, que es el sistema de órganos de carácter administrativos en los que tiene lugar la actividad financiera. Ojo, claro está que no nos dice los ingresos, los egresos, la gestión de los recursos, sino que ya nos lo da más resumido, actividad financiera, que nosotros ya sabemos actualmente qué es lo que conlleva esa actividad financiera, ¿verdad? Para el caso de Guatemala, las instituciones son el Ministerio de Finanzas Públicas, la Banca Nacional, la Contraloría de Cuentas y la Junta Monetaria. Ojo acá porque nosotros, dentro de nuestro derecho financiero, de hecho, vamos a ver la ley de la Contraloría General de Cuentas y la ley de la Junta Monetaria, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan como la ley de bancos y grupos financieros. ¿Cuáles son las características del derecho financiero? Es autónomo, es público y es sistemático. ¿Por qué el derecho financiero es autónomo? Porque contiene, ¿verdad?, sus propios principios y su propio conjunto de normas. Claro está, siempre pues salvaguardando la norma fundamental que es la Constitución, ¿verdad? Entonces es por esto que el derecho financiero es autónomo. Es público y lo podemos ver desde la definición del derecho financiero porque las relaciones son entre el Estado y sus entes, entre el Estado y los ciudadanos y entre los ciudadanos con otros ciudadanos. Entonces, cuando las relaciones se basan en la administración pública como tal o está inmerso en el ámbito estatal, se considera entonces que es una rama de derecho público, ¿verdad? Como la división que vamos a ver más adelante del derecho financiero. Y es sistemático, ya que contiene un conjunto de pasos y procedimientos que son parte de su estructura. ¿Qué es el poder financiero? Ojo acá porque una cosa es el derecho financiero, eso ya lo vimos. Otra cosa es el poder financiero. Y otra cosa es la actividad financiera. ¿Sí? Financiero es un concepto eminentemente sustantivo, ¿verdad? Que realmente si no existiera el poder financiero, no se le podría dar movimiento al derecho financiero, ¿verdad? No se podría poner en actividad, por así decirlo. Entonces, el poder financiero es la facultad, es una potestad, una facultad, una actividad, ¿verdad?, para regular el ingreso y el gasto público. Este poder se concreta inicialmente en la actividad financiera. Aprobar los presupuestos, autorizar el gasto público y establecer los recursos financieros necesarios para sufragarlo. El poder financiero en el Estado y otros órganos de poder público. A la facultad de dirección y poder que tiene el Estado para organizar las finanzas públicas, es decir, los ingresos, egresos y exigir de los particulares el pago de los tributos como sujeto activo del mismo, se le conoce como poder financiero. Por tanto, el poder financiero, y más adelante vamos a ver este tema del poder tributario, se deriva del poder tributario. ¿Cuál es el poder tributario? Como tal, es la facultad que se tiene, porque son tributos. Y los tributos están inmersos dentro del ámbito de aplicación de los ingresos públicos. Mientras que el poder financiero, que es esa facultad de poder regular, no solo los ingresos, ¿verdad?, sino también los egresos, porque estamos hablando de derecho financiero como tal, ¿verdad?, no solo de un derecho tributario. Entonces, dentro del poder financiero podemos definir dos categorías. El poder financiero originario,
que es el que está contenido en la Constitución, ¿verdad? O sea, la Constitución nos da la potestad de ese poder financiero como tal. Si ustedes buscan en su Constitución, busquen en este momento algún artículo que nos dé paso o que nos regule el poder financiero o la actividad financiera del Estado, ¿cuál sería? Hay varios. Veamos en la Constitución. Licenciada, buena tarde. Perdone, yo estaba conectada en dos dispositivos, en la compu por la cámara y en el teléfono por el audio. No sé qué posibilidad hay que me pueda aceptar en el teléfono, por favor. A ver, déjenme decir, la tenemos de invitada. No aparece como... Le estaba pidiendo solicitud ahorita porque me sacaron. ¿Me la puede enviar otra vez? Disculpe. Ok, ahorita. Gracias. Pues sí, ustedes, entonces. Licenciada, puede ser el artículo 239, principio de legalidad. Establece. Ajá. Establece artículo 239, principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, árbitros y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. A. El hecho generador de la relación tributaria. B. Las exenciones. C. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. D. La base imponible y el tipo impositivo. E. Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos. Y F. Las infracciones y sanciones tributarias. Son nula ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de la base de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normal lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro artículo? El artículo 237. Ajá. ¿Qué regula? Artículo 237. Presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. Excelente, muchísimas gracias. Y un último artículo. El 238, licenciada, la ley orgánica del presupuesto. Ajá, ¿qué nos establece? Que la ley orgánica del presupuesto regulará la formulación, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y las normas a las que conforme esta Constitución se someten a su discusión y aprobación. Los casos en los que pueden transferir fondos dentro del total asignado para cada organismo, dependencia, entidad descentralizada o autónoma. Las transferencias de partidas deberán ser notificadas de inmediato al Congreso de la República y a la Contraloría de Cuentas. No por... Exacto. Perdón. Disculpe. No tenga pena. Las normas de regulación y la cuantía de la reacción, todas las partidas presupuestarias. Perfecto. Muchísimas gracias. Disculpe por la interrupción. Entonces, ese es el poder financiero de carácter originario. ¿Por qué? Porque nace de la Constitución, los preceptos financieros que nacen de la Constitución. Y tenemos otro poder financiero de carácter derivado. Dos de ustedes leyeron un tema relativo sobre el presupuesto. Recordemos que año con año se aprueba el presupuesto
¿Mediante qué figura se aprueba el presupuesto como tal? Mediante una ley de carácter ordinario. Acá porque nosotros sabemos que dentro de la pirámide que dicen, ¿verdad? Poder financiero está en la cúspide de la pirámide. Y todo lo que es el poder financiero derivado, que son todas estas normas subordinadas a la Constitución, van en las leyes ordinarias, reglamentarias e individualizadas, ¿verdad? Todo lo que esté es un poder financiero. Entonces, partiendo de lo que es, leyeron, nosotros tenemos una ley del presupuesto. Esa es la primera ley ordinaria, que, si bien es cierto, los conceptos o los principios vienen de la Constitución, existe su desarrollo en una ley ordinaria. Y una persona también leyó el artículo 239 de la Constitución en cuanto al principio de legalidad, y se mencionaba algo parecido como es el Congreso de la República debe de establecer tributos, ¿verdad? O impuestos, si no estoy mal, contribuciones especiales. Entonces, esto está contenido en nuestro código tributario, que es ingresos. La ley del presupuesto es egresos, que estos actividad financiera del Estado, elementos del derecho financiero como tal. Y claro está que existen muchísimas otras normas de carácter derivado, del poder financiero derivado, que podemos mencionar. Ejemplo, del presupuesto, código tributario, la ley monetaria, la ley de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Todas esas leyes que nosotros vamos a ver, la ley de libre negociación de divisas, que vamos a ver en este semestre, son algunas de las leyes que están inmersas en el poder financiero derivado. O sea, en todas esas leyes debajo de la Constitución, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en consideración. Ahora, ¿cuáles son las características del poder financiero? Legalidad, porque debe de estar contenida en una ley. Territorialidad, porque abarca solamente la República de Guatemala, un territorio determinado. Carácter estatal, porque el poder financiero lo tiene el Estado. Tiene naturaleza abstracta, porque va a persistir mientras tenga vida el Estado, por así decirlo, y la permanencia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es esta división del derecho financiero que tanto les he mencionado desde el inicio del curso? Es la PMT, que yo les mencionaba. El derecho patrimonial, su objeto es el recurso patrimonial como tal. Perdón. Ahí está. Su objeto es el recurso patrimonial, o sea, la estructura y gestión del patrimonio público, dirigida a la obtención de ingresos. 3 puntos importantes dentro del derecho patrimonial: la gestión de los bienes de titularidad pública, la gestión de empresas de titularidad pública y la participación de los entes públicos en empresas de titularidad privada. Se encarga de la adquisición, enajenación y administración de bienes del Estado. ¿Qué establece nuestro Código Civil en relación al patrimonio? ¿Alguien que sepa el concepto de patrimonio según nuestro derecho civil? Yo creo que así, lo estudié para el privado, ya lo voy a leer, creo que por ahí va. Es el conjunto de obligaciones que posee una persona del patrimonio. Entonces, ya cuando lo trasladamos a la esfera estatal, claro está, pues es ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee el Estado, ¿verdad? Porque es un derecho financiero. El derecho presupuestario es el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la preparación, aprobación, ejecución y control de los presupuestos de los entes públicos para un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Ahora bien, este derecho presupuestario, ojo, lo que menciona acá es preparación, aprobación, ejecución y control del presupuesto. ¿Cómo se aprueba? ¿Quién aprueba el presupuesto? ¿Alguien por ahí? El Congreso de la República. El Congreso de la República, exacto. El derecho tributario es la disciplina jurídica que tiene por objeto el estudio del ordenamiento jurídico, que
que regula el establecimiento y aplicación de los tributos, ¿verdad? Y el derecho monetario, todo lo relativo a la moneda. Aquí, no sé por qué ya no me salió en la presentación, pero falta el derecho monetario que regula todo lo relativo a la moneda. El derecho financiero tiene 3 tipos de autonomía. Una autonomía dogmática, didáctica y legislativa. En la autonomía dogmática es un agrupamiento ordenado de normas en función de la existencia de instituciones y principios propios. En la didáctica, ya que sus normas tienen un campo de enseñanza propio respecto a otras ramas del derecho. Y una autonomía legislativa, porque contiene su propio cuerpo de normas o conjunto de normas que lo regulan como tal. Ahora, ¿cuáles son los principios del derecho financiero? Tenemos 3 principios de materiales de justicia tributaria. Se van a dar cuenta que los principios del derecho financiero tienen mucha relación cuando nosotros veamos los principios del derecho, los principios del derecho tributario, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque los primeros que aparecen acá en uno, que son los principios materiales de justicia tributaria, son algunos de los principios del derecho tributario. En el derecho tributario tenemos 11 principios, lo vamos a ver en su momento. Pero dentro de estos principios materiales de justicia tributaria tenemos el de capacidad económica, el de progresividad, igualdad, confiscación, generalidad, justicia tributaria. Y tenemos un principio de reserva de ley y principio material de justicia en el gasto público, o sea, la asignación equitativa de los recursos como tal. Hasta ahí nos vamos a quedar con esto para poder ir al cuestionario de la ley monetaria. Se van a dar cuenta que la ley monetaria es la ley más pequeña que vamos a ver en el curso. Resolvamos estas preguntas, tenemos 10 minutos y las resolvemos de una vez en clase previo a finalizar, por favor.
Bueno, comencemos entonces. Paula Rodríguez, la primera respuesta, artículo y leamos el artículo, por favor, completo. ¿Cómo se denomina la unidad monetaria de Guatemala? Quetzal. Ajá, ¿qué artículo? Artículo 1, unidad monetaria. La unidad monetaria de Guatemala se denomina Quetzal. El símbolo monetario del Quetzal se representa por la letra Q. El Quetzal se divide en 100 partes iguales denominadas centavos. Muchísimas gracias. Jeffrey Contreras, la número 2. ¿Quién es el ente encargado de emitir billetes y monedas en Guatemala? El Banco de Guatemala, artículo 2, y el segundo considerando también. Perfecto. Lisette Aldana, pregunta 3, ¿qué tributos pagan las especies monetarias? Buenas tardes, licenciada. Es en el artículo 23. Ahorita se lo leo. Las especies monetarias de curso legal estarán exentas de toda clase de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones. Asimismo, de canje monetario que se efectúen de acuerdo con esta ley, ya se trate de canje de unas especies monetarias por otras del pago de cheque contra cuentas bancarias de depósito y de divisas extranjeras por moneda nacional, o de la adquisición y enajenación de documentos que impliquen transferencias internacionales, también estarán exentas del impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones. ¿Pero qué tributo como tal? ¿Alguien tiene una respuesta diferente?